simple epitelio cúbico, ¿no? Ahora, este cúbico certificado sí son muy raros. De hecho, pues, les soy honesto, no he encontrado, bueno, he visto nada más en glándulas mamarias este tipo de epitelios, pero así que pueda verlos yo, este tipo de epitelios, no. Necesito buscarle, y las únicas formas donde lo he visto es en glándulas mamarias, ¿no? Dicen que podemos encontrar también en los conductos de glándulas sudoríparas, más sin embargo, pues tampoco me ha tocado verlo en conductos de glándulas mamarias. Ahí sí me ha tocado ver ese tipo de epitelios, y normalmente los veo con dos capitas de células, ¿no? Sí, también los conductos de glándulas salivales, que tampoco no lo he visto, ni tampoco los conductos colectores de riñones, ¿no? Que también he visto una gran cantidad de conductos colectores de riñones. Pues no he visto un epitelio cúbico estratificado, ¿no? He visto más epitelios cúbicos simples, ¿no? Por eso digo que son muy raros este tipo de epitelios cúbicos estratificados, ¿no? Lo mismo ocurre con los epitelios cilíndricos. Los epitelios cilíndricos también son muy raros. De hecho, pues no lo anoto, no lo pongo porque la verdad, pues en lo personal no se ha visto, no los he visto, ese tipo de epitelios. Si esos son raros, pues el cilíndrico es mucho más raro todavía, ¿no? Por eso no pongo este tipo de información con respecto al epitelio cúbico, perdón, epitelio cilíndrico simple, ¿no? Y bueno, otro que sí está interesante viene siendo el epitelio tejido epitelial transicional. El transicional está compuesto, fíjense muy bien, por muchas capas de células. Las situadas basalmente, la que está en esta parte más basal, pues viene siendo, pueden ser cúbicas bajas o cilíndricas. De hecho, las que van más en la parte más apical, pues no tienen una forma, pues ni cúbica, ni cilíndrica, ni plana. Y eso tiene que ver por la función que tiene ese tipo de epitelio, ¿no? Por eso es transicional, ¿no? Tiene un predominio de este tipo de formas de células. Este tipo de tejido, fíjense muy bien, se localiza exclusivamente en el sistema urinario, en donde recubre todas las vías urinarias de los cálices renales de la uretra, ¿no? Es decir, es exclusivo del sistema urinario este tipo de epitelio transicional. ¿Cuál es la función? Obviamente protección y lo que es la distensibilidad. Cuando hablamos de distensibilidad es que este tipo de epitelios puede estar de dos formas, en forma relajado o en forma distendida. Cuando hablamos de distendido nos referimos a que se tiende pues a extenderse, a distenderse más bien, a estirarse este tipo de epitelio. Este que ven aquí, este corte de tejido, esto es vejiga. Esto es vejiga, y la vejiga está recubierto, fíjense muy bien, por epitelio, en este caso transicional. Tiene que ser así. Se cree que cuando está relajado, ¿sí? Se ve como que estuviera unas 10 capas de células, 10 hasta 2 capas de células, pero cuando está distendido, cuando está totalmente estirado, se ve que tiene células, 3 o 4 capas de célula. Por ejemplo, este epitelio que ven aquí en esta imagen está relajado. ¿Y cómo puedo yo saber que está relajado? Bueno, porque tiene estos nidos. Le llaman nidos de von Braun. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está relajado, no está distendido. ¿Sí? No es la forma que vemos en esta zona, ¿sí? Que está un poquito grueso, ¿ven? ¿Sí? A cuando está ya estirado, ¿no? Tiene que ser así porque la función de ellos es protección. Imagínense, cuando la vejiga está llena, ¿qué va a pasar? Bueno, pues la vejiga está llena, se distiende, ¿sí? Y tiene que distenderse de tal manera, pues que, pues no se rompa este tipo de epitelio, que no haya filtraciones, porque si hay filtraciones, ¿sí? Pues en este caso de orina, pues la orina pues tiene una gran cantidad de desechos, y por lo tanto, pues puede, si se rompiera, o en este caso hubiera filtraciones, ¿sí? De orina, pues podría provocar ciertas infecciones, ¿no? Es por eso que es importante ese tipo de epitelios, que lo encontramos en la vejiga, es exclusivo de la vejiga por la función que tiene este tipo de epitelio, ¿no? Por eso, ¿qué hacemos nosotros cuando nos dan ganas de ir al baño, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque la vejiga la sentimos que ya no la podemos contener más, o sea, está a punto de reventar, ¿no? Y eso es malo, porque muchas veces la orina se puede regresar a los riñones, y eso puede provocar, pues, infecciones en las vías urinarias, ¿no? Entonces, no hay que aguantarnos, al contrario, o sea, si tenemos ganas de ir de hacer necesidades, hay que ir.
como dicen por ahí, de balón ping-pong, de volada, porque esto provoca este tipo de situaciones, ¿no? Sí, entonces es importante el epitelio transicional, desde luego, ¿no? Y es exclusivo de estas vías, en las vías del sistema urinario, ¿no? Y bueno, esta imagen, pues ahí demuestra también lo que es la lámina basal, que está ahí bien formadita ahí, ¿sí? Esta lámina basal con los epitelios. En resumen, en pocas palabras, decimos que los epitelios pues se originan de las tres capas germinativas, ¿no? Lo que es el endodermo, ectodermo y mesodermo, más del ectodermo y el endodermo. De ahí se originan este tipo de epitelios. ¿Pero qué decimos que eran los epitelios? Bueno, pues el epitelio es un tejido avascular, decimos que no tiene vasos sanguíneos y que crece o que crece sobre un tejido conectivo subyacente, que es rico en vasos sanguíneos. Y que están separados por una membrana basal. ¿Sí? Que esa membrana basal funciona como una capa extracelular de sostén, ¿no? Entonces, ese es el epitelio, eso es epitelio como tal, ¿sí? Sabemos que está compuesto por células adyacentes que carecen de sustancias intercelulares, es decir, eh, no hay nada que las separe, están célula con células, ¿sí? Epitelios, ¿no? Bueno, esta es una imagen que pongo yo para, pues, sacarlos de un poquito de balance, que se distraigan, que se bromeen y cuanta cosa más, ¿sí? Es para que se relajen y rompamos hielo en este sentido, ¿no? Sí, con respecto a estas imágenes, ¿no? Hubiera sido un poquito más agresivo, pero no quise ser agresivo. Eh, Puedo cambiar el tipo de epitelio, pero bueno, es mejor. Lo importante es que entiendan el mensaje, ¿no? De este tipo de memes, ¿no? En este sentido. Ok, ¿qué sigue? ¿Sí? Después de haber visto la clasificación de los epitelios, ¿sí? Ya vimos todos los epitelios, dónde podemos encontrar. Fíjense muy bien qué es lo que les puse de epitelios, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa más que nada, ¿no? ¿Cuáles son sus características? ¿Sí? ¿Cuál es su función y de dónde se encuentran? Punto. ¿Sí? En el ROS viene una tablita de los epitelios, ¿sí? Viene epitelio plano simple, dónde se localiza, características, funciones y cuánta cosa más, ¿no? Si no quieren estudiar lo que hemos comentado, pues más vean la tablita y en la tablita le viene todo, jóvenes, sobre lo que son los epitelios, ¿no? Ok, entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues hay que ver a qué se refiere con la polaridad y especializaciones de los epitelios. Cuando yo hablo de polaridad y especializaciones de los epitelios, me refiero a que, pues si decimos que los epitelios son células muy cercanas entre sí, sin ninguna sustancia que las separen, pues hay que ver cómo están unidas, ¿no? Esa es una imagen eh, de un epitelio en microscopía electrónica. Si ustedes ven aquí, le voy a rayar con rojo, aquí termina la célula. Es una célula, ahí se ve una membrana, ¿sí? Lateral, y acá tenemos otra membrana lateral de otro epitelio, ¿sí? Entonces hay que ver cómo están unidas, qué proteínas están unidas, ¿no? Y cuando nos referimos a la polaridad, nos referimos a esta parte, a la parte apical. Esto que ven aquí, estas son microvellosidades, son prolongaciones, ¿sí? Son prolongaciones que obviamente ayudan a un mejor funcionamiento dentro de los epitelios, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con todo esto, ¿no? Déjenme borrarlo. Ok. Entonces, ¿a qué se refiere con la polarización? La polarización, pues se refiere, en este caso, pues a la polaridad de las células epiteliales y las especializaciones de superficie celular se relacionan con la morfología y con las funciones celulares. ¿A qué me refiero con todo esto, jóvenes? Me refiero a que, y depende de la función que tenga la célula, va a ser la polaridad de las células epiteliales. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, ¿qué es lo que dice aquí? Casi todas las células epiteliales tienen dominios morfológicos, funcionales y bioquímicos distintos, desde luego. Porque no es la misma la función que tiene un epitelio plano
a un epitelio cúbico, a un epitelio cilíndrico, a un epitelio estratificado. No es la misma función, no es la misma forma y por lo tanto tiene diferente dominios morfológicos. Ahora bien, si ustedes ven aquí esta esquema, ¿qué dice? O esta imagen, ¿qué dice? Bueno, cada célula tiene 3 tipos de superficie, desde luego. La superficie apical o la libre, que es la que está en la parte de arriba, esta es la superficie apical o libre, tiene un dominio basal, que viene siendo esta parte, que está integrado con la parte basal de la célula, y tiene una superficie lateral, que viene siendo esto, ¿sí? Vean. Entonces, hay que ver a qué se refiere con los dominios apicales, hay que ver a qué se refiere con los dominios laterales y a qué se refiere con los dominios basales, ¿sí? Ahí vamos a entender un poquito más sobre este tema, ¿no? Entonces, empezamos con el dominio apical. El dominio apical, nos referimos a la superficie libre, ¿sí? Es, por ejemplo, si vemos esta imagen, vemos un epitelio. Déjenme ver, vemos un epitelio. Esto que ven aquí es la superficie libre, ¿sí? Está en contacto con la luz o en la superficie libre, ¿no? Entonces, la superficie libre, ahí en su interior, en lo que es contiene, en esta parte, ¿sí? En el dominio apical, en la parte más apical que está en contacto con la superficie libre, pues tiene una gran cantidad de canales iónicos, ¿sí? Proteínas de transporte, ATPasas, glucoproteínas, enzimas hidrolíticas, acuaporinas. ¿Por qué? Porque acuérdense que les decía yo que todo lo que entra o sale del epitelio tiene que pasar al menos por una capa por una capa de epitelios. Todo lo que entra o sale de tu cuerpo. Entonces, es por eso que en la parte apical contiene una gran cantidad de canales iónicos. Todo ese tipo de estructuras tiene esta en la parte apical. ¿Y que va a servir para qué? Para el transporte de ciertos productos, ¿no? El transporte de ciertas sustancias, ¿no? Ahora bien, dentro del dominio apical puede haber modificaciones de superficie. ¿A qué nos referimos con las modificaciones de superficie? Bueno, nos referimos a las microvellosidades, a los cilios y a los heterocilios. Dependiendo del epitelio, dependiendo de la función, pues va a tener este tipo de modificaciones de superficie. Es decir, puede haber microvellosidades, puede haber cilios o puede haber heterocilios, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué se refiere con cada uno de este tipo de modificaciones de superficie. En tanto que sus regiones vasolaterales, pues pueden mostrar muchos tipos de especializaciones, ¿sí? Es decir, en su parte lateral o en su parte basal. Es decir, en la parte lateral puede haber muchas modificaciones en este sentido y en la parte basal, pues también, ¿sí? Entonces, las especializaciones que pueden tener en la parte lateral, pues vienen siendo estas. Los oclusores unulares que siempre se van a encontrar en la parte más apical de lo que es la célula. ¿Sí? Las zónulas, ¿sí? Los desmosomas, que lo podemos encontrar también, pues en toda la parte de lo que es la parte lateral de la célula. Y bueno, tenemos también unas uniones de intersticio, que son uniones de comunicación, que funcionan como poros hidrolíticos o canales, en este caso, que funcionan además ¿para qué? Para la comunicación de célula con célula, ¿no? Que también vamos a ver un poquito más adelantito, ¿no? No se me desesperen. Y los semidesmosomas son los únicos que van a anclar, unas proteínas que van a anclar a la lámina basal de lo que es el epitelio, ¿no? Entonces, esas son las modificaciones que puedan presentar. Fíjense muy bien, en la parte apical, ¿cuáles son las modificaciones que pueden presentar? Bueno, microvellosidades, cilios o estereocilios. En la parte lateral, pues siempre va a haber esas uniones. Esas uniones son las que mantienen unidas completamente al epitelio, ¿no? Que pueden ser oclusores unulares, son las adherentes, desmosomas y uniones de intersticio, ¿no? Esa es la función de cada uno de ellos, ¿no? Y que pues obviamente lo vamos a ver tranquilamente, ¿no? Ok. Vamos a empezar con las
microvellosidades con eso, con la parte apical de lo que es la célula, ¿no? ¿Qué vienen siendo las microvellosidades? Fíjense muy bien aquí en esta imagen, ¿sí? Esta es la célula, vamos a suponer que es un epitelio cilíndrico, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, vean estas prolongaciones que ven aquí, estas son microvellosidades que están en contacto con la luz o que están en contacto con la superficie. En la superficie libre, pues hay muchas corrientes, ¿no? Hay muchas corrientes de muchas sustancias, ¿sí? Imagínense si tomamos agua, pues se va también a ir al intestino delgado, ¿sí? Y esa agua o los alimentos, pues toda la nutrición tiene que irse a través de un epitelio. Entonces, las microvellosidades, ¿sí? ¿Qué tienen que ver con esto? Bueno, las microvellosidades son proyecciones citoplasmáticas, ¿sí? Cilíndricas que surgen de la superficie libre, jóvenes. Este tipo de microvellosidades lo presentan nada más las células epiteliales cúbicas y cilíndricas. Las planas no presentan ese tipo de modificaciones, solo las cúbicas y cilíndricas. ¿Cuál es la función de las microvellosidades? ¿Sí? Bueno, transporte y absorción, jóvenes. ¿Sí? Es decir, si tienen la capacidad de absorción, pues obviamente tienen la capacidad de transportar esos nutrientes, pues todas las sustancias, moléculas que van a entrar hacia lo que es el epitelio, ¿no? Esto que ven aquí, si vemos aquí, estas son vellosidades intestinales. Déjenme ver, estas que ven aquí son vellosidades intestinales. Estas vellosidades intestinales lo vemos acá. Vean, bueno, voy a rayar mejor para que me entiendan mucho mejor, o espero que me estén entendiendo, ¿no? Estas son vellosidades, ¿sí? Esta es una vellosidad que está obviamente en el intestino. Si lo vemos un poquito más grande, pues vamos a ver esto. Esto que ven aquí, esta es una vellosidad intestinal. Entonces, la vellosidad intestinal está conformada por una gran cantidad de epitelios cilíndricos, que viene siendo esto, ¿sí? Y estos epitelios cilíndricos tienen estas microvellosidades, ¿sí? Es decir, estas prolongaciones o estas proyecciones son microvellosidades, que lo que va a hacer es que tenga un espacio mucho más amplio. ¿Para qué? Pues para que pueda funcionar como de absorción, que pueda entrar todos los nutrientes a través de esa zona. Las microvellosidades son inmóviles, no se mueven, ¿sí? Tendrán un ligero movimiento, pero originado por las mismas corrientes que hay en la superficie libre, pero que ellas puedan moverse por sí solas, no tienen movimiento, son inmóviles este tipo de proyecciones, este tipo de microvellosidades. Ahorita vamos a ver por qué son inmóviles. Bueno, resulta que la composición de este tipo de pues, microvellosidades, vean, lo voy a ver aquí mucho mejor. Bueno, lo voy a rayar mejor para que lo vean. Fíjense muy bien. Esto que ven aquí, es la membrana celular de la célula. Imagínense que es así. Buena idea, ¿no? Y esta es la membrana celular de la otra célula. Bueno, de la misma célula. Esta es una célula. ¿Sí? Y bueno, esta microvellosidad, fíjense cómo viene, es una que surge a partir de la superficie libre, es decir, continúa, vean, esta proyección dentro de lo que es la célula. Entonces, ¿de qué está conformado esta microvellosidad? Pues su composición, pues tiene filamentos de actina, ¿sí? Tiene una gran cantidad de billina, una gran cantidad de miosina tipo 1, de calmodulina, pero también de fimbrina. Ahora bien, fíjense cómo está estructurado, ¿no? Esto que ven aquí, lo voy a poner así, pues son los filamentos de actina, ¿sí? Que funcionan como columnas, ¿sí? Que ven aquí, pues son filamentos de actina, que surgen o que provienen de lo que es el citoesqueleto de la célula. Pero para que estos filamentos de actina se unan con la membrana de la célula, en este caso, pues requiere de fimbrina. Ahí está la fimbrina, miren. ¿Cómo están asociadas con el filamento de actina? Ahí están, ¿sí? Esto es fimbrina, igual acá, ¿sí?
Entonces, la villina que vemos aquí en el extremo, la parte más apical de lo que es la microvellosidad, la villina, lo que hace es que una con los filamentos de actina, ¿sí? Se cree que cada microvellosidad puede tener hasta 15 o 20 filamentos de actina y todos se unen con la villina. La villina tiene una función importante ahí, ¿no? En ese sentido que tenga una altura pareja a todas las microvellosidades. Las microvellosidades pueden medir hasta 10 a 20 nanómetros, ¿sí? Son cortitas, pero se ven parejitas. Es como, por ejemplo, si han visto los cepillos para volver el zapato, ¿sí? Que están todas las cerdas parejitas, ¿sí? Las cerdas parejitas. Bueno, así se ven las microvellosidades, se ven parejitas, de una sola longitud. Parejitas se ven como le llaman ribete en cepillo o borde en cepillo. Así se ven las microvellosidades, están parejitas, están bien rígidas. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la villina, porque la villina es lo que delimita el crecimiento de estos tipos de microvellosidades, ¿no? Ahora bien, en su interior, pues también tenemos algunas enlaces que mantienen unidos a los filamentos, ¿sí? De actina, ¿no? Entonces, esta es la función de este tipo de microvellosidades. Esto que ven aquí, esto ¿verdad? Que mantiene, es la fascina. Y es esta proteína que pues, une filamentos de actina con otros filamentos de actina, ¿no? Si lo vemos en microscopio electrónico, vemos esto que ven aquí, cerradito ahí, es una microvellosidad. ¿Sí? Esta es la parte libre, donde hay muchas sustancias y que obviamente pues ayuda a las microvellosidades a que tengan mayor capacidad de absorción, ¿sí? Una mayor capacidad de absorber esos nutrientes que nosotros mismos a veces consumimos, ¿no? Si nosotros comemos, pues la parte digestiva hace lo suyo, ¿sí? Y los microvellosidades pues hacen también lo propio, ¿no? Ya una vez que digerimos completamente toda la comida que nosotros comemos, pues saca provecho de todo, ¿no? ¿Sí? Y empiezan la absorción de la microvellosidad es que atraviesen todas las sustancias, ¿sí? A través de esta zona, ¿sí? De las microvellosidades, ¿no? Entonces, esa es la función, en este caso, de las microvellosidades, ¿no? La garganta me está cerrando. Entonces, estas son las microvellosidades. ¿Dónde localizan este tipo de microvellosidades? Se localizan en las células renales, de los túbulos proximales, pero también en las células intestinales de los epitelios intestinales, ¿no? Vaya la redundancia, ¿no? Esto es lo mismo que veníamos hace un momento. Ya me queda menos de un minuto, a lo mejor